Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestro curso, a nuestra clase, el primer ciclo del año. Siempre, como muchos de ustedes saben, tenemos ciclos a inicio de año, luego a mitad de año y luego a final de año. La idea es siempre tener una enseñanza que sea útil para nuestro caminar espiritual, para nuestro caminar en Cristo. Y hemos elegido este tema. El tema general es Elías, un hombre común con un Dios extraordinario. Para serles honesto, en el momento que nosotros escogimos el título, los pastores lo estábamos discutiendo, el título mismo a mí me ministra, porque en realidad eso es lo que Elías es. El personaje Elías es un hombre común, como vamos a ver a lo largo de estas sesiones, estas 6 sesiones que vamos a tener. Pero increíblemente Dios se muestra de una manera muy extraordinaria. Es notable lo común de Elías, pero lo extraordinario de Dios a lo largo de su historia. Y en particular, en la noche de hoy, quisiéramos ver precisamente un hombre común en un tiempo difícil. Y yo creo que todos nos vamos a poder identificar hasta cierto punto con esto, porque somos comunes como Elías, tan humanos como él, pero al mismo tiempo vivimos tiempos difíciles. Y Elías vivió un tiempo muy complicado, muy difícil, espiritualmente hablando, moralmente hablando. El pueblo estaba sometido a grandes dificultades de todo tipo. Y es precisamente eso lo que queremos ver en el día de hoy. La división del tema va a ser, vamos a ver el personaje de Elías, básicamente diferentes aspectos del personaje Elías y otros aspectos que tienen que ver con el tiempo de Elías. Es como conocer estos dos conceptos, el hombre común que era Elías y la dificultad de su tiempo, del tiempo que le tocó vivir. Y yo sé que vamos a encontrar aplicaciones para nosotros. Comencemos viendo algunos aspectos importantes y que nos ayudan a conocer un poco más acerca de quién era Elías en todo el sentido de la palabra. Primero, el personaje. Este personaje, su ministerio, es relatado en apenas 7 capítulos, quizás 8, porque hay uno adicional que casi no lo menciona, pero él está ahí, quizás en 7 u 8 capítulos, a saber, específicamente desde Primera de Reyes, 17 al 21 o 22, si lo incluimos o no, y Segunda de Reyes 1 y 2. De hecho, yo les exhorto que lean estos capítulos, no es mucho, son apenas, como les dije, 7 u 8 capítulos, para que puedan tener una idea general del relato. Y es el relato en el que vamos a basar todo nuestro estudio. Está precisamente ahí en Primera de Reyes del 17 al 21, al 22, y luego Segunda de Reyes 1 y 2. Sorprende ver la relevancia de este profeta a pesar de la brevedad de su ministerio, porque no se dice que tuvo un ministerio largo, y del hecho de que no es canónico, es decir, no tiene un libro bíblico con su nombre. O sea, Elías no tiene un libro como lo tiene Isaías, como lo tiene Nehemías, como lo tiene Esdras, en fin, como lo tienen otros profetas. Elías, a pesar de lo conocido que es, porque yo creo que todos nosotros conocemos mucho a Elías, no tiene un libro con su nombre. ¿Cuántos de ustedes conocen el personaje Nahum? Y tiene un libro. Tiene un libro, el profeta Nahum, y no es un personaje tan conocido como Elías. Elías tiene, a pesar de ser un profeta no canónico, no un libro, pero tiene una fama que excede, digamos, su presencia bíblica en términos de versículos y de libros. Y eso es algo interesante, y es por la fuerza de su relato, por la fuerza de la historia de su ministerio. Esta es la primera vez que vemos el personaje, en Primera de Reyes 17:1, es la primera vez que lo vemos. Se nos dice de repente, de manera súbita, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca.
Esta es la primera vez que vemos a Elías en todo el relato bíblico. Antes de eso no lo habíamos visto y sencillamente se presenta cómo se llama, de dónde era y qué le dijo al rey. Y por eso uso la expresión súbita, porque no es introducido de ninguna otra manera. No conocemos cómo Elías fue llamado por Dios al ministerio profético, no sabemos eso. No sabemos a qué edad fue llamado Elías, como lo sabemos de otros profetas. No sabemos dónde estaba cuando Dios lo llamó. No sabemos específicamente a qué Dios lo llamó. Lo vamos discerniendo, lo vamos deduciendo en la medida que vamos conociendo la historia, pero es como una aparición sorpresiva para los que estamos leyendo en Primera de Reyes. Este personaje, entonces, si comenzamos a deducir parte de la información que se nos da, comencemos con el origen. Se nos dice, Elías, Tisbita, que era una ciudad pequeña, una aldea probablemente, que se llamaba Tisbe, que era de los moradores de Galaad. Galaad sí queda, se sabe que queda al oriente del Jordán. Pero Tisbe no se sabe exactamente dónde quedaba dentro de Galaad. Aparentemente era una aldea muy pequeñita. Galaad era un lugar de aislamiento, de vida al aire libre, de gente vigorosa, bronceada, musculosa probablemente. No era para nada un lugar refinado o sofisticado como había en algunas ciudades de la época. Que tenían cierto grado de sofisticación, de intelectualidad, de refinamiento, pero ese no era el caso de Tisbe ni de Galaad. Era una tierra austera, de gente sencilla y hasta tosca. Eso nos da cierta información. Algo que nosotros podemos aprender de la Biblia es que la Biblia no da información de más. Ustedes conocen la expresión que uno usa aquí mucho en República Dominicana, me imagino que en otros países. No, leí tal artículo, no tiene desperdicio. ¿Qué es lo que uno quiere decir con eso? Que no le sobra nada. La Biblia es así. La Biblia no tiene desperdicio en ninguna de sus páginas y cada cosa que uno ve tiene un propósito y un objetivo. Y eso, de decir que él era de Tisbe, de Galaad, nos da una información del tipo de persona que él era y el tipo de persona que Dios ha llamado. Entonces, nosotros sabemos ya su origen y sabemos más o menos entonces del origen qué tipo de persona era él. Quizás hasta su aspecto físico un poquito podemos deducir. Su personalidad, de su primera declaración sabemos que era un hombre directo, valiente y de convicciones muy firmes. Fíjense lo que él le dice, la primera expresión que él tiene al rey Acab, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Ya nosotros leímos eso. Pero este individuo no utiliza ningún tipo de recurso introductorio. El individuo entra de una vez a qué es que él viene y nada más y nada menos que lo que le anuncia al rey es una crisis de marca mayor. Son 3 años, o más bien no le anuncia el tiempo, pero le dice que en estos años no habrá lluvia ni rocío. O sea, el rocío es lo que ocurre en una noche donde hay un cierto grado de humedad y la hierba y el campo amanece un poco mojado, que también hidrata la hierba, hidrata el suelo, hidrata los frutos, pero en este caso él profetiza, él predice un tiempo de sequía extrema, de sequía al punto que no habrá ni siquiera rocío. Imagínense ustedes el tipo de sequía que le está profetizando, prediciendo, y obviamente no le introduce en lo absoluto a Acab las razones ni las motivaciones de por qué esto se está diciendo. Entonces, la manera como él dice esto nos habla de que era un hombre directo, valiente y de convicciones muy fuertes. Una forma de nosotros ver la relevancia de este personaje en la Biblia es ver dónde aparece Elías mencionado y de qué manera. Y cuando uno lo ve, digamos, a lo largo de la Biblia, en primer lugar, esta aparición de Elías ahí en Primera de Reyes 17 es uno de los momentos más oscuros espiritualmente hablando, moralmente hablando de Israel. Lo cual nos habla un poco del peso que él tenía proféticamente hablando. Dios no manda a cualquiera en un sentido a un tiempo como este. Era un tiempo complicado, difícil, como les digo, lo vamos a ver más adelante.
y Elías es enviado precisamente en este tiempo a confrontar la situación de su nación. Su enfrentamiento contra uno de los reyes más perversos, casado con la infame Jezabel. O sea, él es enviado en un tiempo de mucha oscuridad espiritual, pero es enviado a un rey que, como vamos a ver en un momentito, es uno de los reyes quizás más perversos que tuvo la nación de Israel, casado con una mujer que era también conocida por su perversidad y su maldad. Usa la palabra infame, porque infame es ser famoso por motivaciones incorrectas. Eso es una persona infame. Fama mala, eso es lo que es infame. Y Jezabel no era nada fácil. De hecho, de todos los reyes de Israel, prácticamente, que según el relato, lo que estuve estudiando, no hay ningún otro rey que se mencione su esposa. Solamente se menciona en el caso de Acab, posiblemente por lo mala que era y por el hecho de que tenía mucho poder sobre su esposo Acab. Posiblemente ella era el poder detrás del trono y por eso se menciona en este caso. Elías entonces tiene 8 milagros registrados, incluyendo la resurrección del hijo de una viuda en Sarepta. O sea, Elías fue portador e instrumento, más que portador, un instrumento para Dios hacer obras sobrenaturales, milagros de diferentes naturalezas. Esto no siempre ocurre, no todos los profetas hicieron milagros, no todos los hombres de Dios hicieron milagros. Hay momentos específicos en el relato bíblico donde vemos milagros y la vida de Elías y de Eliseo, que es su siervo, está plagada de momentos y de eventos milagrosos. Y eso es algo que está contenido en el relato de Elías. Por último, como algunos recordarán, según se nos dice, Elías no murió. Elías fue raptado por Dios al cielo. Y es el segundo individuo en toda la Biblia, junto con Enoc, que llega a la presencia de Dios sin morir. Sería muy chulo eso, realmente. Eso sería algo extraordinario, que uno pudiera llegar a donde Dios, porque todo el mundo quiere estar con Dios, pero nadie se quiere morir. Entonces, este es el mejor de los mundos, donde Dios sin muerte, óyeme, maravilloso. Eso le pasó a él. En Malaquías, hablando todavía de la relevancia de este individuo, en Malaquías 4:5 se promete lo siguiente, y ahora le voy a explicar por qué esto es importante. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Y vino en Juan el Bautista. Yo agregué eso de Lucas 1:17. Porque esa profecía es importante. O sea, Malaquías 4:5 dice que he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Malaquías es el último profeta del Viejo Testamento. Si ustedes tienen una Biblia, pueden darse cuenta, si se van a Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y Malaquías es el último libro del Viejo Testamento. Entonces, Malaquías y Mateo son vecinos, pero hay una distancia de tiempo de 400 años entre uno y otro. ¿Ok? Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio, donde no había profeta en Israel. Eso es históricamente demostrable y los padres de la iglesia lo demostraron y el judaísmo también así lo entendió. Pero antes de terminarse el Viejo Testamento, la última promesa, porque este es el último capítulo de Malaquías, dice que vendrá el profeta Elías. Y lo que se entiende aquí es que él va a venir antes del Mesías, antes del día del Señor. O sea, Elías sería un precursor del Mesías. Los judíos, cuando llega Jesús, de hecho, ocurrió cuando llegó Juan el Bautista y cuando llegó Jesús, le preguntaban a Jesús, ¿tú eres Elías, el que había de venir? En las familias judías, en la cena de Pascua,
cuando se celebra la cena de Pascua, que es la cena de la expiación, que es una vez al año, más o menos en octubre, noviembre, se deja una silla vacía por si llega Elías, simbólicamente, porque ellos están esperando a Elías, que es el precursor del Mesías. Entonces, esto es una promesa muy importante. Elías sería el precursor. ¿Y en qué sentido entonces es que se dice que Elías vendría antes del Mesías? Bueno, en Lucas 1:17, el ángel, cuando le habla a María de que tendrá un hijo, el ángel le dice, y hablando de Juan el Bautista, a Elizabeth, a la hija, a la prima de María, le dice, y vendrá en el espíritu de Elías. O sea, Juan el Bautista es un profeta tipo Elías. ¿A qué vino Elías? Elías vino a confrontar el desvío del pueblo. ¿A qué vino Juan el Bautista? A confrontar el desvío del pueblo. De hecho, hasta se parecían en la forma de vestir, en la forma del mensaje que predicaban. Entonces, Juan el Bautista fue el profeta tipo Elías que vendría antes del Mesías. ¿Me están entendiendo la idea? Eso nos da una idea de la relevancia de este personaje Elías, de que un profeta como él sería el precursor del Mesías. De hecho, en Mateo 17, ¿recuerdan el momento de la transfiguración de Jesús? Donde Jesús sube a un monte y se transfigura frente a sus discípulos, frente a Mateo, Juan y Jacobo, que estaban ahí con Jesús, y dice que sus ropas se hicieron blancas, y más que las ropas blancas, lo que despedía a Jesús era una luz que hizo que sus ropas pues no perdieran el color, por así decirlo. Se nos dice entonces que se aparecieron junto a Jesús Moisés y Elías. Oye, qué relevante es este profeta en el relato bíblico. Por último, en el Apocalipsis, en su capítulo 11, se dice que Dios enviará en el futuro a 2 testigos. A 2 testigos que van a venir a predicar el evangelio en el tiempo de la tribulación. Esos 2 testigos, aunque no se mencionan por nombre, muchos entienden que es Elías y quizás Moisés. Y ahí hay más controversia, pero casi hay un acuerdo bastante generalizado de que Elías sería un profeta tipo Elías, sería el que viene, porque se dice en Apocalipsis 11 que es un hombre que es capaz de parar en la lluvia, que fue lo que Elías hizo en Primera de Reyes 17, que ya leímos. Esto nos da una idea de la relevancia de Elías en el relato bíblico, que a pesar de que no tiene un libro y son pocos los capítulos que se refieren a él, en realidad Elías está incluso profetizado como el precursor, un profeta tipo Elías como el precursor del Mesías y como posiblemente uno de los testigos, de los últimos testigos de Dios en la tierra en un tiempo futuro. Veamos entonces un poco el tiempo de Elías, la generación en la que él le tocó vivir y sobre todo el gobierno de Acab, porque ese es el rey que sale en Primera de Reyes 17, que dice que era uno de los, cuando habla de Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, y ahí le anuncia la sequía. Y para que nosotros podamos entender un poco Acab y su tiempo, yo preparé un par de cuadros que van a facilitar que nosotros entendamos esto. ¿Quién es Acab? Hablemos de eso para que entendamos el tipo de rey que era y el tipo de gobierno que tenía y qué era lo que pasaba en Israel, que era un tiempo bien, bien difícil. Aquí hay un cuadro que explica lo que pasó con los reyes. Arriba está Salomón, ¿lo ven? Luego de que Salomón muere, Salomón es el hijo de David, ¿ok? Hay una guerra civil, hay una contienda, una pugna entre Israel, entre los pobladores y ciudadanos de Israel. Y el reino se divide en 2. Por un lado, Jeroboam, que era un funcionario de Salomón, digamos que tiene ciertas alianzas y funda, por así decirlo, un gobierno. Y por otro lado está Roboam, que es hijo de Salomón, que funda otro gobierno. Por la monarquía se supone que Roboam debió ser el rey, pero la gente no confiaba en Roboam. Y se armó entonces un golpe de estado, por así decirlo, y se quedó Roboam
y Jeroboam. Jeroboam entonces funda lo que es el reino de Israel, que tenía 10 tribus. 10 tribus, Israel tenía 12 tribus, 10 se fueron con Jeroboam. Y 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se quedaron en el reino del sur, que es Judá. Y durante un tiempo largo, cientos de años, literalmente eran como dos naciones, el reino del sur y el reino del norte, literalmente. Este reino del norte tuvo 18 reyes por cientos de años. Todos fueron perversos, todos, sin excepción. Y el reino de Judá tuvo 17 reyes, 8 fueron buenos y 9 fueron perversos. Este reino termina con el exilio a Babilonia. Este reino terminó cuando Asiria lo conquistó. Asiria lo conquista y literalmente lo destruye, y luego solamente quedó el reino del sur. Y el reino del sur luego cae frente a Babilonia, y los judíos son llevados por 70 años a Babilonia. Pero lo importante es aquí que Acab era del reino del norte, donde todos los reyes fueron perversos. Acab era el 7º rey de esos perversos. Y Elías fue enviado al reino del norte, donde todos los reyes fueron perversos y donde Acab tiene una corona especial de perversión, como vamos a ver en un momentito. ¿Entonces entienden un poquito ahora la dinámica? Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a ver ahora un poquito de la secuencia de los reyes para que ustedes vayan entendiendo la gravedad del tiempo y la dificultad que tuvo Elías que enfrentar cuando tuvo que hacer ministerio. Comencemos con el primer rey. El primer rey es Jeroboam, el primer rey del norte. Miren lo que dice aquí este pasaje acerca del reinado de Jeroboam. Dice: después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino. Yo estoy resumiendo aquí, estoy tomando los textos básicos. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes para los lugares altos de entre el pueblo. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo que fue borrada y destruida sobre la faz de la tierra. Jeroboam institucionalizó la idolatría a dioses paganos. Los lugares altos que habla ahí, que él tomaba, volvió a ser sacerdotes para los lugares altos. Los lugares altos eran regiones literalmente en la parte alta de la ciudad, colinas y montañas, donde la gente subía a adorar dioses paganos. Y Jeroboam se dio la tarea de nombrar sacerdotes. A fulano de tal que es un líder comunitario, déjame nombrarlo sacerdote de un dios pagano. Y él era el sacerdote y de hecho el mismo Jeroboam era a veces sacerdote de dios pagano, el mismo rey. Ese rey, por así decirlo, terminó muy mal, y literalmente se nos dice que su descendencia, su casa, fue borrada y destruida más adelante. Nadab, que le sigue, miren cuál es el veredicto de la Biblia acerca del reinado de Nadab. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Su padre era Jeroboam. O sea, el hijo copió las mismas perversiones que su papá, posiblemente degradadas, porque ustedes se acuerdan que siempre las cosas van para atrás, no para adelante, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en cosas malas. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, anduvo en el camino de su padre, de perversión, idolatría, y la idolatría trae perversiones morales y de todo tipo. Seguimos con el tercer rey, que fue Basá. Basá conspira contra Nadab y lo mata. Y en el Primera de Reyes 15:29 dice: lo mató, y en cuanto fue rey, hirió a toda la casa de Jeroboam hasta destruirlos, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea, Basá conspira, mata a Jeroboam, mata a Nadab y mata a todos los descendientes de la casa de Jeroboam, a todos. Un asesino en serie, era un multi-homicida, por así decirlo. Mató a todo el mundo. Luego de Basá, el cuarto rey es Ela. Ela es hijo de Basá. Y entonces dice que así Simri
destruyó toda la casa de Basá. O sea, fíjense que Ela es hijo de Basá, pero luego viene Sinri, destruye toda la casa de Basá por todos los pecados de Basá y por los pecados de su hijo Ela, con los cuales pecaron y con los que hicieron pecar a Israel, provocando a ira con sus ídolos al Señor Dios de Israel. Basá y Ela eran todos unos perversos, unos idólatras, y Sinri viene y también destruye toda la casa de Basá y lo mata a Basá y mata a todos sus hijos y mata a todo el descendiente de Basá. Ustedes están viendo la cadena de homicidios y de revanchas y de venganza que hay en esta línea. Hablando de dice Charles Swindoll en uno de sus libros, dice: ¿no fue esta toda una dinastía? Un asesino reemplaza a otro asesino, un criminal mata a otro criminal, un multihomicida acaba con la familia de otro multihomicida. Fue toda una línea de hombres impíos que llegaron al trono y que incesantemente hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Seguimos entonces para llegar a Acab. Seguimos con el quinto, Sinri. Dice Primera de Reyes 16:18, cuando Sinri vio que la ciudad era tomada, ahora hay Sinri es rey, pero vio que lo venían a atacar, entró, prendió fuego sobre sí a la casa del rey y murió. O sea, él se suicidó quemando la casa donde estaba, a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. También Sinri hace lo malo ante los ojos del Señor. Luego viene Omri, y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y obró más perversamente que todos los que fueron antes que él. O sea, le ganó a todos los demás. ¿De acuerdo? Omri fue más malo que los 5 anteriores. Eso es mucho decir, porque ustedes vieron la cadena. Yo no le he hablado de los detalles de lo que esa gente hacía, de lo que esa gente permitía en sus reinados, de la corrupción y los abusos y los homicidios y los robos y las perversiones de todo tipo que había en esos reinados. Ahora viene Acab. Miren lo que dice de Acab. Ahí les voy a dar un poquito más de detalle para que ustedes vean. Dice entonces: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Esta es la corona de la perversión, Acab. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Vamos a hablar de eso más adelante. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. O sea que este es un personaje. Acab es un individuo extremadamente corrupto, perverso, malo en todo el sentido de la palabra, idólatra. Yo subrayé la primera expresión que dice más que todos los que fueron. Este es el séptimo rey, él era el séptimo y hubo 6 atrás que se mataron unos a otros, hubo conspiraciones, uno se suicidó y había todo tipo de corrupción, y dice que este coronó todo, y como si fuera poco todo lo que hizo, además se casó con Jezabel. Como les digo, es la única mujer que sale acompañando a un rey, y la razón por la que sale, entienden los estudiosos del texto, es que precisamente Jezabel fue una de las que condujo a Acab a ser tan malo como fue. Fue una ayuda idónea en la perversión. Porque miren cómo lo pone el texto, y como si fuera poco, se casó con Jezabel. Jezabel es una mujer infame, conocida por sus malas obras, por sus malas actuaciones. Y eso es lo que vemos entonces. En ese contexto entonces, ¿quién es Baal? Porque Baal, se nos dice ahí que Acab se convirtió en un seguidor de Baal, en un adorador de Baal. No solamente era un adorador de Baal, que era de hecho el dios de su mujer, porque era el dios de los sidonios, sino que le construyó un templo en Samaria y le hizo un altar
y le hizo una Acera. Acera es, se supone, ese personaje Acera es la madre de Baal en la mitología, la madre de Baal, y le hizo también una especie de monumento o estatua. Baal significa señor, esposo, dueño, es el dios predominante de los cananeos, controla, según ellos, la tormenta y la lluvia para fertilidad. Ahora ustedes entienden por qué Dios ahora viene con Elías y lo primero que le dice a Elías: no va a llover. La Biblia no tiene desperdicio. Y no va a llover hasta que yo lo diga. Claro, es Dios que está detrás de Elías. Elías no está haciendo lujos de su poder, sino del poder de Dios. Jezabel, que es hija de los sidonios, cuya deidad era Baal. Y Acab, como les dije, oficializa la adoración a Baal en Samaria con un templo y un altar. Claro, en Jerusalén, que está dentro de Israel, había un templo a Dios, al Dios verdadero, que era el templo que hizo Salomón. Bueno, como ahí no podemos adorar a Baal, por así decirlo, vamos a hacerle un templo exclusivo a Baal en Samaria, que era una región un poco distante de Jerusalén. Ese era el tiempo que le tocó vivir a Elías. Entonces, en resumen, miren estas 4 realidades que Elías tiene que vivir. 65 años de idolatría e intriga real en el peor de los sentidos. Antes de él había 65 años de intriga e idolatría, un culto institucionalizado a Baal, un rey perverso y corrupto tanto como podía hacerlo y una reina absolutamente pagana. Esas son la gente que gobierna el país. Ese es el tiempo que le tocó vivir a Israel, que le tocó vivir a Elías. Ese es el tipo de sociedad que le tocó confrontar a Elías. Cualquiera se intimida a pararse frente a un rey con su esposa. No sabemos si estaban juntos cuando él profetiza esto, pero supónganse ustedes que estaba con Acab. Pero él sabía, Acab sencillamente tenía que ordenar la muerte de Elías y cogerlo y matarlo y ya. O sea, era muy fácil para él. Ellos se mataban entre ellos, reyes contra reyes. ¿Qué será matar a un individuo que viene de Tisbe? ¿Quién es este? O sea, Elías necesitó una dosis de confianza y de fe en Dios muy grande para él poder confrontar a Acab y decirle: esto es lo que va a pasar. Y cuando te anuncio el mal, cuando te anuncio que no va a llover, no solamente te anuncio el mal que vendrá sobre tu tierra, te anuncio que tu Dios es un incompetente. Porque le estoy diciendo, es una combinación de cosas. No va a llover, no va a haber comida, va a haber hambruna, va a haber muerte, y además de todo, va a quedar demostrado que tú estás equivocado y que el Dios al que tú adoras es un incompetente, no existe. Eso es lo que está diciendo con la declaración. De hecho, Elías, el nombre que es Elías, es el Dios. Él significa Dios en hebreo, y es mí y ya es Jehová. Literalmente, Elías significa mi Dios es Jehová. El tuyo es Baal. ¿Cómo tú te llamas? Mi Dios es Jehová. Así yo me llamo. Mi Dios es Señor. Así yo me llamo. O sea, imagínense ese encuentro, esa introducción. Mucho gusto. ¿Cómo tú te llamas? El Señor es Jehová, es Dios. Y él es un adorador de Baal. Obviamente el nombre mismo contiene la misión de Elías, que es proclamar a Jehová, a Dios, como Señor sobre toda la tierra. Su nombre mismo era su mensaje: Jehová es Dios y solo Él. Oswald Sanders, en un libro que escribió que se llama Robusto en la Fe, dice: Elías apareció en un momento crítico de la historia de Israel. Al igual que un meteoro, fue un relámpago en la negra oscuridad de la noche espiritual de Israel. Eso fue Elías. Eso fue Elías. A pesar de lo corto de su relato y de que no tiene un libro para sí mismo, pues es un individuo que tiene una gran importancia en el relato. Pero hay un mensaje que no está explícito en el relato, y eso es lo siguiente. ¿Qué tipo de Dios es nuestro Dios? Que en lugar de dejar que su pueblo se vaya por así decirlo, por
por el desricadero espiritual, le manda un profeta para llamarlos al arrepentimiento. ¿Qué bondad hay en Dios que en lugar de dejar que el pueblo siguiera su camino, le manda a un Elías con un mensaje de arrepiéntanse? Nuestro Dios es glorioso. Y eso es parte de lo que vamos a ver a lo largo de estas sesiones. Yo quisiera concluir con algunas lecciones y luego una cita. Algunas lecciones de estas cosas que hemos hablado. En primer lugar, los métodos de Dios sorprenden. Que usara a un hombre solo y que usara a un Elías. O sea, ambas cosas son sorprendentes. Y yo quiero tomar como principio general esa idea de los métodos de Dios sorprenden. Hermanos, Dios nos resuelve las cosas como nosotros las resolvemos. Eso es lo que yo quiero decir. Dios no aborda los problemas como nosotros los abordamos. Por eso Él dice en más de un pasaje que esta idea de mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como la tierra y el mar están separados, así mis pensamientos están separados de tus pensamientos. O sea, Dios no es como nosotros. Dios no razona como nosotros. Dios tiene mucho más información que nosotros y la procesa de manera distinta. Él no tiene inclinaciones pecaminosas, ni deseo de lucírsela, ni miedos, ni temores, ni se siente intimidado en lo absoluto. Dios piensa distinto. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentando una situación, tenemos que saber que Dios puede tener una solución C que nosotros no hemos pensado. Porque si a mí me hubiesen presentado un cuadro como el tiempo de Acab y de Jezabel, posiblemente yo no hubiese decidido mandar un profeta de Tisbe a que hable con esa gente. No hay que mandar un diplomático o hay que mandar un ejército, una de las dos. Pero en un hombre sin educación, sin recursos, desconocido, sin poder, no, Dios se mueve de manera distinta. Eso es algo que debe permear todas nuestras decisiones diarias. Todo nuestro sentir hacia Dios es que Dios tiene soluciones que nosotros no tenemos, hermanos. Y Dios trabaja de manera que nosotros no trabajamos. Él es diferente a nosotros. Lo otro que llama la atención, que es una lección de esta historia, por lo menos de la parte que hemos visto, es que fidelidad a Dios usualmente es contracorriente al resto. Elías fue un hombre fiel y lo vemos aquí, era un hombre fiel a Dios, pero él venía contra la corriente de su tiempo. Y sí, eso es algo real, es algo que es así en la palabra. Nosotros los cristianos tenemos una manera distinta de ver el mundo si queremos ser fieles a Dios. Al punto que Pablo le dice a Timoteo en un momento dado, todos los que quieren vivir piadosamente para Cristo serán perseguidos. O sea, tendremos oposición, la gente nos criticará, nos dirá fanáticos, se burlará de nosotros, dirá eso no es ni sentido, tú te estás poniendo loco, ¿cómo así? Tú no estás pensando bien, tú verás lo que te va a pasar. Hay una serie de ataques que se dan cuando una persona quiere vivir piadosamente para Dios, fielmente a Dios. Pero fidelidad a Dios usualmente es contrario a lo que el mundo piensa. Y eso es algo que también lo vemos en la vida de Elías. Y en tercer lugar, hermanos, Dios busca disponibilidad, no poder. Si Dios me va a usar a mí en mi vida y va a usar mi vida para su gloria y para su reino, no es porque yo sea un hombre o una mujer poderoso o poderosa, sino porque estoy disponible para que Él me use. Para que estoy disponible, para que Él se haga presente a través de mí, para que Él hable su verdad a través de mí, para que yo quiera vivir de una manera que le complazca a Él y sorprenda a los hombres. Eso es exactamente lo que dice Mateo 6. Ustedes son la sal y la luz del mundo. Y dice, la luz está supuesta a ponerse en un candelero para que alumbre, para que cuando los hombres vean su luz, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es precisamente eso lo que Dios busca en nosotros. No es poder, porque Él tiene el poder. Aquí lo interesante de Elías es que vemos un hombre pequeñito, pero un Dios grandioso. Vemos a un hombre común y a un Dios extraordinario. Eso es lo que vemos aquí. Entonces Dios busca nuestra disponibilidad. Y concluyo con esto. Elías, Charles Swindoll cita o escribe esto. Elías, esta figura sin pompa y valerosa, que salió de quién sabe dónde
y que de repente se metió en las páginas de la historia, es un claro ejemplo del valor de una vida completamente entregada a Dios. A pesar de ser un hombre desconocido, fue llamado a estar firme contra el mal en el más turbulento, violento y decadente de los tiempos. Ahora esto es algo a nosotros. Mire a su alrededor. La necesidad sigue siendo grande y Dios todavía está en la búsqueda. Así que la vida de Elías es un desafío a nosotros. Elías era común como nosotros, pero hizo grandes cosas para Dios porque estuvo disponible y dispuesto a asumir los riesgos, los costos que implicaba vivir en contracorriente. Así que ese es el llamado para nosotros en la noche de hoy. Vamos a orar.